ser participantes de este ministerio y estamos contentos con Dios porque sabemos que Dios es bueno, amén. Gloria al Señor. Abra sus Biblias en esta tarde. Hay un anuncio de los niños de 4 a 7 años. Pueden pasar con la hermana Anadeli. Amén. Gloria al Señor. Nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 17 al 19. Mateo 16. Cuando lo tengan puede decir gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me equivoqué ahí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. El Señor use mis labios en esta hora y que pueda usar mi vida. Amén. Padre, te doy gracias por ser bueno con nosotros. Te adoramos, te glorificamos, porque tú eres bueno, Señor, y en esta preciosa tarde te doy gracias por darnos este privilegio. Recibe la gloria, para la honra y la alabanza, Señor, en esta preciosa hora, en el nombre glorioso del Señor. Amén, Jesús, y amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Gloria a Dios. A veces aprendemos en la vida de las cosas que suceden, y en esta tarde quiero traer un pensamiento a sus vidas: los beneficios de la autoridad. Amén. Pequeño estudio bíblico: el poder y la protección desatará autoridad. Amén. El poder y la protección desata autoridad. Estaremos estudiando sobre la autoridad como una de las llaves del reino de Dios. Esto debido a que el mundo tiene su propio concepto de autoridad. El mundo secular y religioso tiene los conceptos de autoridad personalizados. El concepto de Dios sobre la autoridad es diferente. En asunto del reino de Dios, el tema de la autoridad es único, y esto tiene su propósito, la cual también tiene su poder. Amén. Recordemos la palabra del Señor cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Tenemos los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley mosaica. Amén. Y ahí la palabra de Dios, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, los llevó por el desierto. Él constantemente estaba utilizando leyes y estatutos para el pueblo. Y de acuerdo a la palabra del Señor, sabemos que Dios quería que este pueblo fuera un pueblo como un ejemplo para los demás pueblos. Y ahí encontramos todos los estatutos, las leyes, las ordenanzas que Dios le daba al pueblo. Pero estas leyes y ordenanzas eran con un propósito. Y todas esas leyes y ordenanzas que les daba eran porque quería bendecirlos a ellos. Quería protección de sus vidas. Y esto es lo que quiero transmitirles en esta tarde, que cuando nosotros obedecemos las leyes por sí mismas traen bendición a nuestras vidas. El 95% de los fracasos de la vida se debe a la ausencia y al abuso y a resistir la desobediencia a la autoridad. Todos los problemas de la tierra están relacionados a la autoridad, sea crimen, hogares destruidos, delincuencia, abuso, drogas, divorcios destruidos. Todo esto, hermanos, es relacionados a la autoridad, y esto lo llamamos violar la ley de Dios. Todo esto, hermano, todo lo que nosotros nos relacionamos, aún en la tierra, todo lo que está aquí está relacionado a la ley, a una ley. Y una de las cosas que yo pude entender es acerca de los estatutos y las leyes que Dios estableció para que hubiera orden en esta tierra. Amén. Por ejemplo, tenemos las leyes establecidas por Dios. Por ejemplo, al mar le dio su ley, la tierra, los animales, todo tiene sus estatutos por ley, y eso nos ayuda a que ellos, cada quien tenga su orden.
Y una de las cosas que me llamó la atención, y le quiero transmitir esto, es de que una de las cosas que me llamó la atención son los aviones. Que usted mira esos aparatos grandes, instrumentos, esas naves enormes que cargan 500 personas, y estaban preguntando acerca de ellos. Miren, pesan 700,000 toneladas. Y usted los mira y cómo es que cómo que esos aviones pueden subir a los aires y volar de una manera tan fácil. Y encontré que este tipo de instrumentos, de aviones, ellos tienen una ley. Y recuerden, Dios estableció la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad dice que todo es atraído a la tierra. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto, preguntándome a mí mismo, dije, bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder? Y encontré que estos aviones, para poder elevar, ellos rompen una ley, que es la ley de la gravedad. Pero esa ley tiene que romperse a 250 millas por hora para poder elevarse sus aviones. Y eso se llama la ley de despegue, o la ley de romper la ley de la gravedad. Y automáticamente, cuando estos aviones rompen esa ley de la gravedad, ellos entran en otra ley. Amén. En la ley de romper la gravedad para poder subir. Ellos pueden poner sus alas de una manera y usted los mira que parece que es una pluma la que está subiendo. Entonces nosotros en la vida espiritual, yo agarré este ejemplo, en la vida espiritual sucede lo mismo. Nosotros venimos a la casa del Señor cansados, con problemas, situaciones difíciles o agobiados por la vida. Llegamos a este lugar y la tierra nos está jalando de tal manera que los problemas se nos hacen difícil controlarlos. Por eso Dios nos ayuda y nos habla en la palabra del Señor que nosotros, por el privilegio de Dios, tenemos una doble naturaleza poderosa, que es la naturaleza espiritual. Cuando nosotros logramos entrar a una dimensión en el Espíritu de Dios, nosotros, hermanos, podemos romper eso que atrae, que nos agobia, que nos aplasta, que es la ley de la gravedad, la ley de sobrevivencia, la ley de las cosas que está batallando, las leyes económicas, las leyes, todo lo que usted necesita hacer para sobrevivir. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios y entramos en una dimensión del Espíritu, estamos rompiendo una ley. Y esa ley es la ley que nos jala para que cuando usted ha venido a la casa del Señor con problemas y situaciones difíciles y usted logra entrar en la presencia de Dios, ¿cómo se siente? Tiene que sentirse diferente. La palabra del Señor nos habla que cuando Moisés entraba en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés cambiaba, porque estaba en otra dimensión del Espíritu. Dice que la gente no lo podía mirar. ¿Por qué? Porque entraba en otra dimensión. Y ese privilegio que Moisés tenía es el mismo privilegio que podemos tener nosotros hoy en día. Amén. Y esto, hermano, nos enseña que nosotros tenemos ese privilegio de poder adorar y glorificar al Señor, y todo eso que nos jala, como esos aviones, tienen que romper esa gravedad para poder hacer su trabajo. De igual manera nosotros podemos romper todos esos obstáculos que nos impiden entrar en la presencia del Señor. Sin embargo, cuando vemos que encienden esos motores, empiezan a moverse y a despegar sin ningún problema. Y eso, hermano, llama la atención. Porque cuando nosotros venimos a la casa del Señor, dentro de nosotros, para que eso suceda, debe haber una disponibilidad para adorar a nuestro Dios. Quizás usted venga agobiado, pero si viene con un corazón disponible para adorar al Señor, usted puede entrar, quizás sea la única persona en la cual puede entrar en una dimensión diferente al resto de las personas. ¿Por qué? Porque está entrando en una dimensión del Espíritu. Hay leyes, hermanos, que Dios creó, y una de las más importantes y poderosas es la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque todo eso, imagínense si no hubiera esa ley de la gravedad, todo el mundo anduviera volando por todas partes. No jalara nada. Pero esa ley es una bendición. Todo lo que Dios ha creado funciona en base a leyes. Y eso lo dice la Biblia. Todo lo que Dios creó funciona en base a leyes, autoridades. Y la misma autoridad o la ley, nosotros recibimos protección por ella misma. Si queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que obedecer las leyes de nuestro Dios.
Y eso es automático. Eso es lo que le tiene que suceder a una persona obediente a las leyes de Dios, a las leyes espirituales que están sobre nuestras vidas. Amén. Y a veces quizás las cosas no nos gustan, pero por la obediencia, dice la palabra del Señor, que es mejor la obediencia que el sacrificio, porque eso trae bendición de Dios. Todo lo que Dios crió, hermano, es base a leyes. Su cuerpo, su mente, este edificio, todos los animales, plantas, el océano, la tierra, el sistema solar, el universo, todo opera en base a leyes. Todo. Cuanto más nosotros en nuestra vida espiritual, cuando somos obedientes a Dios, somos obedientes al varón de Dios, somos obedientes a su palabra. Amén. Y Dios, por ser obedientes, tenemos protección de Dios, bendición de Dios. Amén. Y eso, hermano, es automático. Amén. El éxito no es algo por lo cual vamos en pos del éxito. Es el resultado de la obediencia de las leyes. El éxito, queremos nosotros tomar el éxito, y es bueno el éxito, pero muchas veces lo andamos buscando y somos desobedientes. No podemos tener éxito si nosotros no obedecemos las leyes, amén, ejercidas para ello. Por ejemplo, hay otro ejemplo. Usted puede tener una semilla de cualquier fruto que usted pueda tener. Puede tener naranjas, mangos, lo que sea en su mano. Usted tiene una semilla. Esa semilla, si usted agarra esa semilla y usted le aplica las leyes, amén, esa semilla por su naturaleza se aplica a esas leyes y ya va a hacer su trabajo. Si usted tiene una semilla de naranjas y usted la siembra a la tierra, usted está aplicando una ley, y luego le aplica agua y ese árbol crece, y usted tiene esa semilla y pues le va a dar más semillas, más frutos. ¿Y qué es lo que usted tiene? Puede tener hasta un bosque en su mano, pero tiene que aplicarse a base a leyes. Esa semilla no tuvo que hacer absolutamente nada, simplemente se sujetó a las leyes de la naturaleza. Y nosotros como seres espirituales en nuestras vidas, si nosotros como espirituales que somos nos sujetamos a las leyes espirituales, por resultado vamos a ser bendecidos por Dios. Amén. Ese es un resultado. Usted es un hijo obediente, un hijo que adora al Señor, que hace todo lo que Dios le manda. Amén. Es una persona santificada, una persona que busca a Dios en todo momento, y su resultado es bendición de Dios. Amén. Y este ejemplo de la semilla, eso es un ejemplo espiritual que nosotros podemos vivir día con día. ¿Cómo usted puede pensar en una semilla tan pequeña, que cómo usted le puede sacar tanto provecho? Yo recuerdo vivía con mis padres en México, en la comunidad rural. Mi padre siempre, él conservaba una porción bien pequeña para el próximo año sembrar. Si puedes decir que un ejemplo, se cosechó 10 toneladas, no va a guardar ni media tonelada para poder cosechar 10 toneladas. Y eso, hermano, es sorprendente, porque un grano de maíz le va a dar muchos granos de maíz, puede ser cientos de granos de maíz. Y esa es una bendición de Dios, porque eso es una ley que está establecida. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y hacemos nuestro trabajo al Señor, hermanos, vamos a ser bendecidos. Amén. Se mira la palabra del Señor cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén. Los llevaba a la tierra prometida. Amén. Él los quería bendecir a tierras, a lugares, a viñas que no plantaron. Los iba a bendecir de una manera maravillosa. De igual manera nosotros somos bendecidos cuando somos guiados por Dios y somos obedientes a la palabra del Señor. El éxito, hermano, es automático. Nosotros luchamos demasiado porque no comprendemos las leyes de la vida. A veces nosotros estamos luchando demasiado para poder obtener el éxito o las bendiciones en esta tierra, pero muchas veces ignoramos las leyes o los conocimientos requeridos para poder obtener la bendición de lo que estamos haciendo. Por eso es importante conocer todo lo que está a su alrededor para que la bendición de Dios pueda llegar a su vida de una manera automática. Y la manera automática es cuando nosotros somos obedientes a Dios, en lo más mínimo.
en lo más mínimo. Una semilla nunca ora para poder sacar de ella un árbol. ¿Por qué? Las semillas no van a conferencias, no van a hacer nada para estudiar eso, simplemente porque la semilla ya tiene su propia naturaleza. Si nosotros como espirituales, como hijos de Dios, buscamos la voluntad de Dios, nosotros vamos a poder obtener automáticamente las cosas del Espíritu. Amén. Cuando usted ora, usted piensa sentir la presencia de Dios. Y sobre todo si usted gime, ora, alaba al Señor, adora al Señor, el resultado es la presencia de Dios en su vida. Amén. Si has sentido que estás luchando mucho por lo que tú estás haciendo dentro de la obra del Señor, por tu ministerio, la familia, la economía, muchas veces le echamos la culpa al diablo sin preguntarnos cuáles son las leyes que estamos o las cosas que no estamos haciendo. Amén. A veces estamos luchando, también estamos batallando y le echamos la culpa al diablo, sin saber que muchas veces no estamos haciendo lo correcto delante de la voluntad de Dios. Amén. A veces nos frustramos, nos cansamos y estamos tirándole como al aire, pero Dios, hermanos, cuando nos alineamos con el Señor, Dios es fiel a sus promesas. Amén. Una de las cosas que no se me ha quitado de mi mente cuando el pastor dijo que es vivir en el Espíritu, una conferencia de varones. Y eso me ayudó a mí en mi vida personal para poder yo delinear cuándo es cuando uno tiene que vivir en el Espíritu, cómo es que vivir en el Espíritu. Yo lo pude discernir de esta manera y se lo dejo saber a usted. Porque vivir en el Espíritu no es simplemente andar orando siempre o andar con las manos levantadas o hablando en lenguas, no. Para mí, yo lo pude tomar de esta manera, es que uno debe de considerar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Lo más mínimo. Y a veces que actuamos nosotros y queremos que las cosas se hagan porque yo lo estoy pidiendo, lo estoy resultando hacer. Pero a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Y ahí yo muchas veces le pregunto, ¿por qué no sucedieron las cosas como yo deseaba? Al final del día me doy cuenta que las cosas no sucedieron porque las cosas no iban a ser a mi favor, iban a parecer a mi conveniencia. Y Dios conoce lo que está del otro lado de la pared sin que nosotros sepamos. Pero cuando preguntamos a Dios de las cosas, ¿por qué no suceden? Es porque Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos. Si hay cosas que usted desea y no suceden, si usted pregunta o espera en la voluntad de Dios, Dios le va a dar el resultado del por qué no sucedieron las cosas. Y usted va a entender que es la misericordia de Dios. Porque a veces llegan cosas que no son de bendición a nuestras vidas. Y eso nos ayuda a eso para que nosotros podamos considerar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Quizás no entendamos muchas cosas, pero Dios nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir y preguntar siempre en las cosas de Dios. Así que nosotros, hermanos, Dios creó las leyes de la gravedad que hace que las naves, los aviones suban. ¿Cuánto más nosotros podemos entender que esas leyes que Dios ha establecido, al mar le puso su límite, a las plantas, a los árboles, a todo lo que está, cuánto más nuestra vida? Ahora yo me pregunté también ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos entender en el Nuevo Testamento acerca de vivir de la gracia? Recuerda, Dios habló estatutos y mandamientos en el Antiguo Testamento, pero también tenemos hoy en día que tenemos una salvación por gracia. Amén. Pero no necesariamente tenemos que estar viviendo una vida desordenada, porque hay mandamientos en la palabra de Dios que no encontramos, y yo quiero que vaya a la palabra de Dios para que usted lo mire, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Usted tiene la palabra, Primera de Juan 3, 24, 23 y 24. Primera de Juan capítulo 3, si usted lo tiene ahí. Primera de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Si lo tiene, puede decir gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en su
en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, los estatutos, las ordenanzas, todo lo que Dios ha establecido para nuestras vidas espirituales, vamos a tener a Dios a su favor. ¿Cuántos quieren tener a Dios de su lado? Gloria a Dios. Y cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, hermano, todo va a ser una bendición. Dios va a cuidar de nuestras vidas. Quédese, hermano, nosotros quedémonos en nuestra visión. No deje que no deje a someterse a las leyes que Dios no ha establecido. Hay dos leyes, amén. Hay dos aves, una criada por el hombre y otra criada por Dios. Las dos aves, por ejemplo, el avión y una ave natural. Las dos vuelan, pero una es criada por los hombres y otra es criada por Dios. El ave criada por el hombre vuela bajo las leyes, y la que Dios creó vuela por la naturaleza, por su naturaleza. La gente puede lograr que los aviones vuelen, pueden ser naves, pero también hay naves naturales. Nosotros tenemos un espíritu natural, el espíritu de Dios. Amén. Nosotros no tratamos de tener el espíritu de Dios por nuestra propia fuerza. Dios le da a cada uno conforme a su deseo, conforme le busca. Cuando no se supone que usted está haciendo algo, usted está batallando. Cuando se supone que usted está haciendo algo y usted está batallando para hacerlo, quiere decir que usted necesita mucho más cosas para poderlo hacer, porque no es su talento, no es su don. Pero cuando usted tiene dones del Espíritu de Dios y Dios lo dota de grandes cosas, usted puede ser un instrumento dado por Dios y tener la capacidad de poder romper todo obstáculo y poder vivir una vida en el Espíritu y en la voluntad perfecta de Dios. Todos nosotros tenemos leyes que tenemos que cumplir, y si nosotros las cumplimos, Dios nos va a bendecir. Amén. Quizás no podamos hacer las grandes cosas, pero cuando somos hijos obedientes por Dios, tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Si usted hace lo que el hombre quiere que usted haga, siempre necesitará a otra persona para poder seguir haciendo lo que usted está haciendo. Amén. Si usted hace lo que el hombre quiere que haga, pero cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, tenemos la bendición de Dios y el respaldo de Dios en su vida. Y eso es nuestra búsqueda, hermanos, y eso lo quiero dejar en su corazón, que para obtener las bendiciones de Dios tenemos que ser hijos obedientes a Dios. Hay leyes que tenemos que cumplir, amén, aún en la vida natural. Las leyes están puestas ahí en la corte. El hecho que nosotros infringamos o violemos una ley no nos hace excusa de la ley. No le podemos decir al policía, no, es que no sabía. Eso no es justificable porque están ahí gratis. Vamos a pagar las consecuencias de una desobediencia. Y con Dios, hermano, muchas veces somos desobedientes con Dios, pero Dios no nos castiga, sino que nuestra propia desobediencia trae nuestro propio castigo. No porque nosotros violemos las leyes de Dios, Dios va a agarrar, nos va a castigar o nos va a dar algo, no. Con el simple hecho de que usted sea una persona desobediente a las leyes naturales, a la ley espiritual de Dios, la misma ley le va a dar su propio castigo. Amén. Pero en Dios, hermanos, somos bendecidos por Dios. Le quiero dejar esto en su corazón, que si nosotros nos adaptamos y somos hijos obedientes a las leyes de Dios establecidas por Dios, vamos a tener bendición. Y yo le quiero dejar que la bendición de Dios está con nosotros si nosotros somos obedientes. Amén. Dele un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Estoy contento con Dios y con nuestro pastor, pero el Señor nos ha dado el privilegio de poder participar, y yo creo que en esta tarde, si nosotros somos obedientes a Dios, a las leyes que Dios ha establecido en nuestras vidas, amén, Dios va a estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, o a nuestro pastor que él pase. Amén. Gracias, hermanos.
¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Vamos a salir de nuestros lugares y vamos a acercarnos aquí al altar. Gloria a Dios, hermanos, por un momentito aquí. Es temprano todavía. Corta la enseñanza, pero precisa, maciza. Ahí está. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que no podemos violar las leyes de Dios sin consecuencias. Pero si obedecemos a las leyes impuestas por Dios, las leyes espirituales, amén, vamos a devengar los beneficios de haber obedecido las leyes que Dios ha impuesto sobre nosotros, amén. Y Pablo dice que hay una ley que trabaja en él. Esa era la ley de la muerte que estaba trabajando en él. Pero hoy tenemos la ley del Espíritu, amén. Gloria al Señor, la libertad del Espíritu. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Levanta sus manos. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a orar al Señor Jesucristo. Vamos a pedirle que nos ayude a poner por obra las leyes espirituales, a someternos a la autoridad de Dios en nuestras vidas, a someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ya sea pastor, líderes de la iglesia local, ya sea nuestro esposo, ya sea lo que sea que para recibir el beneficio tenemos que someternos, hermanos, amén, porque mejor es